Buenos días, somos Janet Asensio, Jader Ismendi, Ruth Flores y Jorge Monzón. Hoy vamos a presentar un diálogo inspirado en el método socrático, centrado en la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad. Eh, Decidimos abordar los riesgos de alimentar una inteligencia artificial con información sesgada o negativa, así como la responsabilidad de este accionar. Este tema se vincula con lo expuesto en la segunda jornada de inteligencia artificial, ética y aplicación en trabajo social, realizada el 21 de febrero de 2024 por el Consejo General del Trabajo Social en España. ¿Qué sucede si la información con la que alimentamos la inteligencia artificial está cargada de odio o discriminación? Existe un alto riesgo de que la IA reproduzca y amplifique esos sesgos en sus respuestas y decisiones, generando respuestas injustas, ofensivas o perjudiciales para cierto grupo de personas. Por eso es fundamental entender que detrás de las interacciones con la IA, los datos deben pasar por filtros que ayuden a eliminar contenido dañino. Y esta tarea va a depender o va a recaer directamente en la responsabilidad de los desarrolladores. Mencionando un ejemplo, el caso del chatbot creado por Microsoft en el año 2016, una IA que aprendía de los usuarios con los que interactuaba en Twitter. Sin embargo, algunas personas malintencionadas comenzaron a enviarle mensajes ofensivos y Tai, al aprender de ellos, terminó repitiendo comentarios racistas y agresivos. Entonces, esto mm, mostró que es muy importante siempre crear los filtros para que estas informaciones sean eliminadas. Entonces podríamos decir que la inteligencia artificial no tiene responsabilidad, sino que solo refleja los errores humanos. La IA no se responsabiliza de nada porque no tiene conciencia, simplemente se encarga de seleccionar la información requerida por el usuario del montonal de información que el desarrollador ha incluido en ella. La responsabilidad recae directamente en la capacidad del desarrollador de estos sistemas. Aún así, como los humanos son los que crean a la inteligencia artificial y los humanos no son perfectos, entonces siempre va a existir el riesgo de que una IA cause daño si no se controla adecuadamente. ¿Quiénes son responsables de seleccionar o filtrar la información que recibe una inteligencia artificial? Los principales responsables de seleccionar y filtrar la información que recibe una inteligencia artificial son los desarrolladores y las empresas tecnológicas que las diseñan y entrenan. Son ellos quienes eligen las fuentes de datos que se usarán durante el proceso de aprendizaje y también quienes definen los criterios para decidir qué tipo de información es relevante o útil. Esto significa que tienen una gran influencia sobre el conocimiento que la inteligencia artificial puede adquirir. Además, no solo deciden qué contenidos se incluyen, sino también cuáles se excluyen, lo que moldea directamente la visión del mundo que puede tener el sistema. Su rol es determinante, ya que cualquier elección en ese proceso impacta cómo la inteligencia artificial interpretará o responderá a las preguntas de los usuarios. ¿Crees que realmente pueden evitar todos los sesgos humanos al momento de programarla? No del todo. Aunque los desarrolladores intenten ser objetivos, siempre existe la posibilidad de que se filtren sesgos inconscientes. Como decía Kant, no percibimos el mundo tal como es, sino a través de nuestras propias estructuras mentales. Es decir, incluso nuestras decisiones más técnicas están medidas por filtros culturales, personales y subjetivos. Por eso, aunque no lo hagan de forma intencional, es inevitable que su visión del mundo influya en el diseño de la inteligencia artificial.
¿Es posible crear una inteligencia artificial completamente neutral? Por favor, fundamenta tu respuesta. No es posible crear una inteligencia artificial completamente neutral, porque siempre refleja las decisiones, valores y prejuicios de quienes la programan. Como afirma Cathy en el 2016, los algoritmos son opiniones incrustadas en códigos. Además, los datos históricos usados para entrenarla ya tienen ciertas desigualdades. Por eso, en lugar de buscar una neutralidad absoluta, debemos diseñar la inteligencia artificial, ser conscientes de sus límites y con principios éticos claros. ¿No sería también un poco peligroso si una IA, intentando ser neutral, ignorara contextos de injusticia real? Sí, sería muy peligroso si una inteligencia artificial intenta ser totalmente neutral, ignorando contextos de injusticia real. Terminaría reforzando esas desigualdades en lugar de corregirlas. Como señala Virginia, los sistemas automatizados a menudo perpetúan la pobreza y la exclusión social porque no consideran el contexto humano detrás de los datos. Como hemos podido ver, alimentar a una IA con contenidos negativos puede reforzar prejuicios existentes y la responsabilidad recae tanto en quienes diseñan la tecnología como en nosotros como sociedad. Construir una inteligencia artificial ética es en realidad un reflejo de nuestro propio esfuerzo por ser más justos. El método socrático que usa la mayéutica es como una conversación que te hace pensar en vez de darte las respuestas. Te hace preguntas para que tú mismo llegues a ellas, ¿no? Es una forma de aprender que te ayuda a entender mejor lo que piensas. En estos tiempos donde hay tanta información, ¿no? Por todos lados, saber hacer buenas preguntas es casi tan importante o más importante que tener las respuestas. Ahora, dos reflexiones. Primero, la inteligencia artificial refleja tanto lo mejor como lo peor de quienes la crean. Si se alimenta con datos sin revisar, pueden repetir las ideas dañinas o tomar decisiones injustas y obviamente esto va a hacer daño a un grupo de personas. La tecnología no es imparcial, ya que refleja las creencias y los valores de las personas y de la sociedad de quienes la crean. Por esto, quienes desarrollan la IA deben actuar con mucha responsabilidad y cuidar que sus sistemas sean seguros y sobre todo muy respetuosos. Segunda reflexión. Hoy en día la tecnología parece tener respuestas para todo, ¿no? Cuando entramos, ni bien preguntamos una cosa, ¡plum!, nos botan un montón de información. Pero el método socrático nos recuerda lo importante que es hacernos buenas preguntas, lo importante que es cuestionarnos. En medio del crecimiento de la inteligencia artificial, es fundamental educar a las personas que sepan pensar, dudar y sobre todo decidir con criterio. La IA puede manejar mucha información, pero no puede ayudar a una persona a conocerse a sí misma. Solo el diálogo entre seres humanos, donde haya escucha activa y reflexión, puede despertar una comprensión real. Por eso, la mayéutica sigue siendo útil y necesaria en nuestro tiempo. Bueno, una reflexión sobre la inteligencia artificial es que es una herramienta poderosa, bien utilizada, que puede transformar positivamente eh, nuestra forma de aprender y tal vez trabajar y vivir. Sin embargo, su desarrollo debe ir acompañado de una ética sólida y centrada y enfocada en el bienestar humano, ¿no? Y la equidad. Bueno, ahora vamos con dos reflexiones. La primera, la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta tecnológica, también es un reflejo de quienes la crean. A pesar de su apariencia objetiva y racional, cada algoritmo y cada fragmento de datos reflejan decisiones humanas, a veces cargadas de valores, intereses o limitaciones culturales. Esto nos obliga a replantearnos el concepto de tecnología neutral. Em, Como puede algo creado por humanos estar totalmente libre de humanidad,
Quizás el verdadero reto no es lograr que la inteligencia artificial piense como nosotros, sino que nos obligue a pensar mejor sobre nosotros mismos y sobre el mundo que le pedimos comprender. Ahora vamos con la segunda reflexión. La mayéutica, tal como la utilizaba Sócrates, no buscaba imponer conocimientos, sino despertar desde dentro del interlocutor. En una era de información superficial, recuperar este método es más relevante que nunca. Nos recuerda que el conocimiento profundo no se enseña, se descubre, que las buenas preguntas valen más que las respuestas rápidas. En lugar de asumir que ya sabemos, la mayéutica nos anima a cuestionar, a indagar, a construir nuestro propio pensamiento. En un mundo lleno de respuestas automáticas, tal vez la sabiduría consista en volver a preguntar como lo hacía Sócrates.